El santo del día, San José de Copertino, 18 de septiembre. La capacidad de volar con la mente y con el cuerpo fue el rasgo característico de la vida de San José de Copertino. A pesar de las dificultades en sus estudios, de hecho recibió carismáticamente el don de la ciencia infusa y vivió intensos momentos de contemplación de los misterios divinos con éxtasis y levitaciones. Sin embargo, leyéndola sobre el papel, su historia parecería indicar lo contrario. Cuando José María Deza nació el 17 de junio de 1603 en la pequeña ciudad de Cupertino, en la provincia de Lecce, Italia, su familia atravesaba por un difícil momento. Su padre Félix se vio envuelto en el desastre económico de un conocido al que le había prestado su dinero y terminó en la miseria. Así que José vino al mundo en un establo como Jesús y desde niño tuvo que colaborar en casa para contribuir a la economía doméstica, trabajando como un simple sirviente. Los prodigios de los exámenes para el diaconado y el sacerdocio. Para solventar la bancarrota paterna, el Tribunal Supremo de Nápoles estableció que habiendo alcanzado la mayoría de edad, José estaría obligado a trabajar sin remuneración hasta que terminara de pagar la deuda de su padre, ya fallecido. Ante esta condena, de hecho, una verdadera esclavitud, el joven volvió a pedir la admisión en el convento de la Grotella. Los frailes se tomaron su situación a pecho y le ayudaron a emprender un verdadero camino de estudio. En medio de mil dificultades, y gracias a una gran fuerza de voluntad, el joven se enfrentó al examen para el diaconado. Fue allí donde ocurrió un milagro. José había estudiado en profundidad un solo pasaje del Evangelio, y fue precisamente ese texto el que por casualidad el obispo examinador le pidió que comentara. Un acontecimiento extraordinario, similar, tuvo lugar 3 años más tarde. Durante el examen para ser ordenado sacerdote, el obispo interrogó a algunos de los candidatos y al encontrarlos particularmente bien preparados, extendió la admisión al sacerdocio a todos los demás candidatos, sin interrogarlos, y uno de ellos era justamente José. Finalmente, en 1628, fue ordenado sacerdote. Hermano Burro, consciente que sus propias limitaciones culturales no eran un peso sino un don espiritual que lo identificaban con Cristo humilde y pobre, José se dedicó a los más simples trabajos manuales y a servir a los más pobres. Incluso se llamó a sí mismo el hermano burro. José también vivió su amor a la iglesia de manera incondicional, poniendo a Cristo pobre en el centro de su existencia y sintiendo una profunda devoción por María, la Madre de Dios. Sin embargo, quien escuchaba sus discursos podía reconocer que en él brillaba la luz de una teología madura, capaz de comprender en profundidad temas doctrinales muy difíciles. Se trataba del don de ciencia infusa, que lo había hecho muy sabio sin haber frecuentado las universidades. Los éxtasis y las levitaciones, la contemplación amorosa de los misterios divinos, también acentuó en José los fenómenos de éxtasis y de levitación, sobre todo cuando contemplaba y dialogaba con Jesús y María. A un cofrade le explicaba la razón de estos éxtasis. Cuando la pólvora se enciende en el disparo del fusil y envía ese ruido estruendoso, el corazón se enamora de Dios y va fuera de sí. Tales episodios extraordinarios
no escaparon a la Inquisición de Nápoles, que lo convocó para tratar de comprender si el joven de Cupertino abusaba de la credibilidad popular o no. Justo delante de los jueces alineados en el monasterio de San Gregorio Armeno, José tuvo una levitación, por lo tanto fue absuelto de todos los cargos, pero el Santo Oficio lo confinó en aislamiento, lejos de las multitudes. El futuro santo pasó por lo alto de un convento a otro, Roma, Asís, Pietrarubia, Fossombrone, hasta Osimo, cerca de Ancona. Aquí finalmente llegó en 1656, a instancias del Papa Alejandro VII, donde encontró la paz. Permaneció allí ininterrumpidamente hasta su muerte, llevando siempre una vida humilde al servicio del prójimo y en conversación amorosa con Dios en el culmen de la celebración eucarística. Esto es lo que debemos hacer, explicó a un cohermano: dejar el mundo, continuar nuestra oración y predisponer la gruta de nuestro corazón para ofrecer a Jesucristo el intelecto, la memoria y la voluntad. Para que la vida de los santos llegue a más hermanos, dele me gusta, deje un comentario, suscríbase y comparta. Active la campanita para ser notificado en la próxima oración. Gracias.